El tema que nos convoca en esta mañana, según nuestro calendario litúrgico, tiene como título principal El reino de Dios que se inclina en medio nuestro. El reino de Dios que se inclina para servirnos en medio nuestro. Tomando el texto bíblico, se me ocurrió que podíamos tener un pequeño subtítulo, mucho más concreto, más pragmático, más desafiante para todos nosotros, y es simplemente sacándonos el manto y agarrando la toalla, ¿sí? Creo que el Señor en esta mañana nos está proponiendo seguir su ejemplo, como hemos leído recién en el Evangelio de Juan, y en una actitud de amor, de servicio, de humildad, bueno, empezar a pensar cómo podemos servirnos unos a otros y servir a otros en medio de todo este contexto por el cual hemos orado hace un ratito, ¿sí? Mucha actividad a nivel político a partir del 1 de marzo, muchas cuestiones de conflicto a nivel mundial, muchas necesidades internas unos con otros. Bueno, Dios en esta mañana creo que nos convoca a sacarnos el saco, la corbata, el vestido de fiesta y agarrar la toalla, como Él lo hizo, para poder acompañarnos unos a otros. Pensaba en una frase de Nelson Mandela, creo que todos lo conocemos por haber estudiado la historia geopolítica del siglo XX. Nelson Mandela en algún momento, quizás en alguna de sus prisiones, ¿sí? En sus momentos de cautiverio, dice: la verdadera grandeza consiste en ser humilde, ¿eh? La verdadera grandeza consiste en ser humilde. El liderazgo no es estar por encima de los demás, sino en servir a cada una de las personas que nos rodean. Y yo agregaría, con la cual convivimos y trabajamos y adoramos a Dios diariamente y cotidianamente. Creo que Mandela vivió en experiencia propia, bueno, la falta de humildad, la falta de servicio, la discriminación, la desatención, ¿no? Y bueno, motivado por esta experiencia, quizás pronuncia esto habiendo llegado a los niveles más altos de poder, en términos terrenales, que puede llegar una persona, ser el jefe de un Estado, en este caso de Sudáfrica, allí en el siglo XX. Lo interesante es que Mandela, habiendo llegado al poder, no cambió su actitud, lo cual me parece que es un mensaje muy interesante para todos nosotros en esta mañana. Lo que yo quisiera que podamos pensar muy rápidamente, porque tenemos el tiempo del sacramento de la Santa Cena para compartir en esta mañana, es que del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Yo creo que las cosas se han ido complejizando cada vez más. Y esto no lo dice un pastor, simplemente cuando uno lee algunos textos de sociología contemporáneos, vamos a ver que en este último tiempo, en los últimos 50 años, se ha entronizado al yo, ¿sí? Al ego, por encima de todo lo demás, ¿sí? Es más importante el yo que el nosotros. Otros sociólogos dicen que hoy es más importante el placer que el deber. Y no estamos diciendo que el placer es malo, ¿sí? Estamos diciendo que cuando una de las dos variables se desorganiza, pierde su equilibrio, bueno, podemos vivir en una cultura tan hedonista, tan orientada al placer, que muchas veces nuestros compromisos personales tienden a diluirse o a relajarse, o solamente me comprometo conmigo mismo. Yo y solamente yo. Algunos sociólogos dicen que hoy la felicidad consiste en recibir y acumular. Si más recibo, si más acumulo, si más tengo, más seguro me siento. Por lo tanto, más feliz podría llegar a ser. Algunos dicen que el otro, el prójimo, no existe directamente, o si existe, es una molestia. Hay muchos filósofos en el siglo XX que han hablado de esto. Es más, alguno que otro ha llegado a decir el otro es el infierno, ¿no? Como el otro me priva de mi libertad, el otro me cuestiona, el otro me desafía, ¿sí? A vivir socialmente, ¿no? Como que el otro es un problema. Bueno, creo que esto hoy se vive muy intensamente.
O lo que es peor, podríamos decir que el otro, el prójimo, solo existe en la medida que es funcional a mis intereses personales, ¿sí? Eh, Desde la tecnología, ¿no? Cuando ya salimos de la sociología, vamos un poco al campo tecnológico, todos hemos escuchado hablar y sufrimos cada año, cada 2 años, este concepto de obsolescencia programada. ¿Saben de qué estamos hablando? Bueno, simplemente los dispositivos se programan para que duren 1 año, 2 años, y a los 2 años, año y medio, 3 años, bueno, cambiarlos, reciclarlos, ¿sí? El problema es que esta lógica de la tecnología, lamentablemente, en algunos casos se ha trasladado al ámbito de los vínculos sociales. Y no solamente descartamos y reciclamos celulares, sino que muchas veces a lo largo de nuestra vida, muy rápidamente, vamos cambiando de vínculos, vamos perdiendo compromisos, vamos perdiendo profundidad, ¿sí? Emocional, espiritual, social con el otro. Y bueno, los vínculos se pierden, se rompen, ¿sí? Y en muchos casos se reciclan, cuando en realidad habría que por lo menos intentar restaurarlos, ¿sí? Y ver si se puede dar esa posibilidad. Podríamos hacer una lista enormemente larga, igual que lo que mencionamos el domingo pasado. Bueno, podríamos estar toda la mañana describiendo un poco el contexto postmoderno que muchas veces nos genera angustia y sufrimiento, y ansiedad, ni que hablar de ansiedad que nos genera todo esto. La buena noticia en esta mañana, la buena noticia es que Jesús nos plantea un estilo de vida totalmente distinto a esto que hemos descrito. Totalmente distinto a lo que también se vivía en el siglo I después de Cristo, ¿sí? Por algo tenemos este texto del Evangelio de Juan, capítulo 13, en el cual parece ser que Jesús está planteando una cuestión universal que tenemos todos los seres humanos, con la humildad, con el orgullo, con el servir, con el no servir, ¿sí? Con pensar en nosotros, con pensar en los demás. Y yo quisiera que podamos pensar que teológicamente este capítulo 13 de Juan marca realmente una diferencia teológica y espiritual absolutamente distinta con todos los dioses y con todas las divinidades del antiguo cercano oriente, que son las grandes religiones con las cuales el pueblo hebreo compartió gran parte de su historia. ¿Y cuál es esa gran diferencia? Bueno, básicamente que los dioses griegos, egipcios, romanos estaban lejos, eran distantes, no convivían con el ser humano, ¿sí? Y mucho menos servir al ser humano. Estos dioses, todos lo sabemos por la historia que hemos estudiado, recibían el servicio del ser humano, pero ninguno de ellos se arrodilló ante un ser humano para servirlo, para restaurarlo, ¿sí? Y Jesucristo acá está mostrando una realidad espiritual totalmente distinta a la espiritualidad conocida hasta ese momento. Vemos que Dios en Jesucristo se acerca a la humanidad, se acerca a cada uno de nosotros para servirnos, habiéndonos servido, ¿sí? Con su vida, con su lavamiento de pies, como hemos leído en este capítulo 13 de Juan, con su muerte, con su resurrección, y en el día de hoy, Cristo, la Trinidad, nos sigue sirviendo a cada uno de nosotros para cuidarnos, para protegernos, para escucharnos, para caminar juntos todo aquello que nos toca vivir en este tiempo. Yo quisiera que podamos pensar que Jesús, sin desvalorizar su identidad, sin menospreciar su yo, sin desconocer la esencia de su llamado, Él puso en el centro de su ministerio, en el centro de su servicio, bueno, poder amar a los demás, poder amar al prójimo, poder servir a todos aquellos que están cerca nuestro, sin perder el cuidado de sí mismo, sin perder su necesidad de crecimiento y de desarrollo y de compartir su ministerio con otros, sin perder la esencia de su identidad
Él estuvo dispuesto a compartir muchísimo tiempo, muchísimo de su vida, toda su vida, podríamos decir a la luz de la historia, con todos aquellos que estaban en necesidad. Y dice Mateo 20, capítulo 27, este texto tan conocido, dice, el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. ¿Sí? El que quiera ser el primero, deberá ser el último. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Creo que lo que Jesús está haciendo en este tiempo en el cual se acercaba la Pascua, como lo dice muy claramente el texto, es como hacían todos los rabinos, los mejores rabinos de esta época, dejaban para el final de su vida, para sus últimos días, cuando ellos ya sabían que su hora estaba llegando, las enseñanzas más profundas y más significativas que sus discípulos tenían que terminar de aprender y tenían que poner en práctica. Todos los capítulos que vemos de Juan 13 hacia adelante, bueno, tienen que ver con este momento de Jesús. Jesús, sabiendo que estaba llegando su hora, bueno, pone en palabras y en actos muy concretos, muy específicos, las enseñanzas más importantes que quería compartir con sus discípulos. ¿Cuál es esa enseñanza en esta mañana? Bueno, Jesús, conociendo nuestra naturaleza humana, que está muy motivada por el poder, por el querer controlar las cosas, por el querer dominar las cosas, bueno, va justamente a lo profundo de nuestra naturaleza humana, nos revela la verdad más esencial del Evangelio, que es amar a Dios, amar al prójimo, amarse uno mismo, es parte de un único y mismo amor, ¿sí? Que se manifiesta en el servicio y en la humildad que podemos tener unos con otros. Si nos ponemos en la piel de los discípulos de Jesús cuando presenciaron esto y nos ponemos en nuestra propia piel en esta mañana de año 2026 y nos hacemos esta pequeña pregunta, ¿sí? ¿Qué nos motiva a servir en este momento de nuestra vida? ¿Qué podríamos responder? Sincera y profundamente, sin engañarnos en lo más mínimo. Primero, ¿estamos sirviendo? Creo que esa sería la primera pregunta, ¿tá? Asumiendo que sí, porque todos quienes estamos en este ámbito venimos a recibir para poder dar. ¿Con qué motivación hacemos lo que hacemos por los demás? ¿Sí? Bueno, les cuento algunas de las cositas que le pasaba a Pedro, ¿sí? A Mateo, a Marcos, un tal Judas, ¿sí? A veces hemos aprendido a servir para tener el reconocimiento de los demás. Hacemos las cosas porque tenemos que ser aceptados, recibidos, y a veces hacemos de todo. Podemos hacer cualquier cosa, muchas veces, para ser recibidos por otros. A veces lo hacemos para calmar nuestra culpa. Nos sentimos mal por algo que hemos hecho, por alguna falta. Bueno, ¿cómo lo arreglamos? Voy a tener un acto de bondad y de generosidad, y con eso calmo un poquitito la culpa, ¿sí? A veces lo hacemos para, entre comillas, obtener la gracia y el perdón de Dios, ¿no? Quizás hemos aprendido, ¿no? Que haciendo y siendo mejores espiritualmente, bueno, vamos a tener un lugar de privilegio en el cielo, vamos a tener mejores oportunidades, ¿sí? Bueno, sabemos que nada de esto tiene un fundamento bíblico en la lectura y en la hermenéutica que nosotros hacemos de las Sagradas Escrituras. A veces lo hacemos simplemente para sentirnos mejor con nosotros mismos, ¿sí? Si somos sinceros y honestos, ¿cuántas veces nos sentimos mejor sirviendo a los demás? ¿Sí? Bueno, no está mal eso, no está mal. No es el fundamento, ¿sí? No es la esencia de lo que Cristo nos propone. Y a veces, como se ve muy claramente en este pasaje de Juan capítulo 13, podemos servir a los otros porque queremos ganar poder, ganar jerarquía, ganar visibilidad, ¿sí? Y llegar a aquellos puestos en los cuales supuestamente se toman las grandes decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio en esta mañana? Bueno, nos dice que el verdadero poder
el verdadero poder, el poder espiritual, reside y se sostiene en poder servir a los demás solamente por amor. Solamente por amor. Amando a los demás, habiendo recibido y experimentado y disfrutado el amor y la gracia de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y es acá donde yo quisiera mencionar 4 o 5 principios que me parece que son muy importantes para todo este año que tenemos por delante, ¿sí? Hemos orado hace un ratito por nuestros legisladores, por los 3 poderes del Estado, ¿sí? Bueno, este mensaje es para todos, porque todos permanentemente estamos tomando decisiones que nos afectan a todos, ¿sí? Obviamente, quien tiene más poder, bueno, obviamente afecta más la vida del otro, ¿sí? Pero este mensaje en esta mañana es especialmente para cada uno de nosotros. Lo primero que nos enseña Jesús en este pasaje es algo que hemos cantado de una manera maravillosa, Filipenses capítulo 2, que es aprender a despojarnos de todo aquello que nos limita, que nos inhibe, que nos frena en nuestra posibilidad de servir a los demás. Este texto que hemos leído es impresionante porque es muy gráfico, es muy concreto y nos pide algo que realmente en la gracia de Dios podemos hacer. No nos pide algo inalcanzable. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, estaban sentados a la mesa, estaban preparados para comer, una comida abundante, rica, ¿sí? Previa a la celebración de la Pascua, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice, bueno, a ver, muchachos, vamos a parar un poquitito, ¿sí? Vamos a dejar esta celebración. Quiero enseñarles a ustedes una de las verdades más esenciales y más profundas del reino de Dios. Jesús se levanta, pone la comida a un lado, ¿sí? Aprende a esperar, ¿sí? Nos muestra cómo se aprende a poder postergar algunas cosas en función de los valores esenciales de la vida y no de las cuestiones materiales, ¿sí? Efímeras. Dice que se saca el manto, algunas versiones dicen que se saca la capa, y eso es toda una señal de me pongo a tu disposición, saco todas mis jerarquías, dejo de lado todo mi prestigio, dejo de lado todo aquello que me diferencia de los demás y me pongo a disposición de mis discípulos, ¿sí? De mis discípulos para poder servirlos. Hay una inversión de las jerarquías, ¿sí? Los rabinos, ninguno hacía esto con sus discípulos. Nadie. Ni siquiera un judío común hacía esto, ¿sí? Era una tarea que estaba solamente delegada en aquellos esclavos, y que eran esclavos no judíos, ¿sí? Ellos eran los únicos que lavaban los pies a sus señores en las casas en las cuales ellos trabajaban. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Bueno, lo hemos cantado. Dice que tenemos que tener la actitud que también tuvo Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló y él mismo se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, ¿sí? Una enseñanza teológicamente muy profunda, ¿sí? Pero yo diría existencialmente en el día de hoy mucho más significativa todavía. Y creo que la pregunta en esta mañana es, quizás pensando en esto de que Jesús se despojó, no vamos a entrar en el debate teológico de qué se despojó Jesús, hay cientos de obras escritas alrededor de esto, simplemente pensar en la conclusión más lógica, con más sentido común, es que Jesús, siendo hijo de Dios, no se despoja de su divinidad, se despoja de los privilegios de vivir en el trono a la diestra del Padre. Viene, se hace ser humano como cada uno de nosotros, toma forma humana, se hace siervo, no deja de ser Dios en ningún momento, pero se humilla de tal manera que Él renuncia a cada uno de sus privilegios para servirnos a todos nosotros.
Y yo creo que la pregunta en esta mañana que nos podemos hacer es, ¿de qué tenemos que despojarnos vos y yo? ¿En qué podemos despojarnos? ¿Sí? ¿Qué privilegios podemos dejar de lado para poder servir a los demás? ¿Sí? Eh, ¿Qué cosas en este momento de nuestra vida son un freno, un obstáculo, un lugar de nuestra vida oscuro en el cual no podemos dejar que la luz de Cristo nos ilumine, nos restaure, nos sane, para que podamos amar a los demás como hemos recibido el amor de Cristo en cada uno de nosotros? Para pensar en esta mañana. Lo segundo que quiero marcar es que este pasaje nos enseña a actuar en fe con lo que tenemos a mano. ¿Sí? Creo que el pasaje nos muestra que tenemos a nuestro alrededor, y podemos mirarnos unos a otros, tenemos todo lo necesario para empezar a servir al otro tranquilo, ¿sí? Con dinámica, con apuro, pero con la constancia de poder ser comprometidos en poder servirnos unos a otros, sabiendo que Dios provee para cada una de las cosas en las cuales tenemos que servir. Dice el texto que Jesús agarra la toalla. Fíjense que no agarra nada complicado, nada que no esté a su alcance, simplemente toma una toalla, con esa toalla empieza a lavar y a secar los pies de cada uno de sus discípulos. ¿Sí? ¿Qué quería compartir con ustedes en esta mañana? Es que muchas veces podemos pensar, como lo pensó Moisés en su momento, David, Salomón, tantos grandes personajes de la antigüedad, uy, con esto no puedo, ¿sí? No puedo servir en esto porque no tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo la gente, no tengo el equipo, no tengo el tiempo. Y muchas veces el no tengo, ¿sí? El no tengo, bueno, quizás es una de las primeras cosas de las cuales deberíamos despojarnos y darnos cuenta que todo lo que necesitamos ya lo tenemos y lo tenemos al alcance de la mano. Tenemos que sacarnos la capa, tenemos que agarrar la toalla, tenemos que arrodillarnos, agarrar una palangana, como dice algunas versiones, ponerle agua, que es algo de uso frecuente, y simplemente con eso puedo servir a los demás. ¿Qué nos dice el texto? Es más importante la actitud, ¿sí? Es más importante la actitud que cuánto tengo o cuánto no tengo, ¿sí? Así que me parece que esto es muy importante que lo podamos pensar si queremos crecer como comunidad, si queremos crecer en lo personal, si queremos crecer como país, ¿sí? Si queremos realmente avanzar y dejar atrás todas aquellas grietas que nos separan, todas aquellas dificultades que por años no estamos pudiendo resolver, ¿sí? Bueno, a veces es simplemente darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es mucho más simple y está mucho más a mano que lo que podemos pensar. Tercero, y quizás esto es lo más fuerte en esta mañana, creo que Dios nos llama a comprometernos en las tareas que pocos tienen ganas de hacer, ¿sí? Comprometernos en las tareas que pocos tienen ganas de hacer. Nadie tenía ganas de limpiar los pies a sus discípulos, ¿sí? Nadie tenía ganas. Jesús hace esto por amor, por humildad, como un acto de enseñanza, como un acto de trascendencia, ¿sí? Que marca un antes y un después. E hizo algo que nadie quería hacer. Ni que hablar, ¿sí? Ni que hablar de lo que vendría unos días después. Ir a la cruz, pecados de todos nosotros, y dar su vida por todos nosotros. Dos gestos del Evangelio que son un ejemplo para cada uno de nosotros. Y yo creo que es importante que podamos pensar en esto, ¿no? A veces uno tiene la tendencia a decir, bueno, hago esto porque es lo que sé hacer, hago esto porque es lo que me resulta más placentero, más fácil. Bueno, creo que en esta mañana Dios nos llama a subir un escaloncito más en todo, ¿eh? En lo familiar, en lo personal, en lo laboral, en lo ministerial, y animarnos a asumir nuevos compromisos, salir de nuestra zona de confort,
salir un poquitito de lo que conocemos y hacemos muy bien para poder empezar a hacer cosas que realmente requieren un servicio sacrificial para cada uno de nosotros, ¿sí? En este caso era limpiar los pies. Bueno, durante este año con tantas cosas que tenemos que hacer, bueno, creo que estaría bueno que cada uno pueda pensar qué es eso que es necesario, que nadie quiere hacer y que si yo me pongo un poquitito las pilas, bueno, podría hacerlo para adorar a nuestro Dios y también proclamar su gracia en medio de esta comunidad. Lo último que quisiera compartir en esta mañana tiene que ver con a quiénes, ¿sí? A quiénes lava Jesús los pies. El texto da a entender que estaban todos, da a entender que estaban todos, incluido, como ustedes deben estar pensando, un tal llamado Judas Iscariote, que el mismo texto dice que Jesús ya tenía muy en claro qué era lo que iba a hacer Judas días después, horas después, ¿sí? Y yo menciono esto porque me parece que la gran enseñanza del Evangelio en esta mañana es que tenemos que ser serviciales y humildes con todas las personas, absolutamente todas las personas, eh, independientemente de su condición humana, de su condición socioeconómica, de su condición emocional, ¿sí? Hay gente con la cual es más fácil tratar, hay gente que nos cuesta muchísimo más. El Evangelio nos llama a estar por encima de todas esas dificultades, ¿sí? Eh, Incluso con aquellos que no creen y que no piensan exactamente como creemos y pensamos nosotros, ¿sí? Creo que el Evangelio nos invita a pensar en esta mañana que el servicio al prójimo, y esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, no requiere ningún tipo de reciprocidad. No doy para que me den, no doy para que me reconozcan, no doy porque me hace mejor a mí, doy simplemente porque el otro es imagen y semejanza de Dios y merece la dignidad y el respeto con el cual Jesucristo trata y recibe a cada una de esas personas, ¿sí? Y lo otro, ¿no? Lo otro, bueno, el servicio y el amor a Jesucristo incluye también a todos los marginados, a los traidores, como Judas, y a los peores enemigos del Evangelio y de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, ¿por qué mencionaba los sociólogos nuestro siglo XXI? Bueno, porque justamente el Evangelio nos propone algo totalmente distinto, ¿sí? Basado en el servicio, basado en el equilibrio entre el yo y el nosotros, basado en una espiritualidad genuinamente profunda y sustentable a lo largo del tiempo, porque no reside en nuestra capacidad humana, reside en la competencia que Dios nos da y en el poder de su Espíritu Santo que nos hace competentes cada día para servir en amor y en humildad. Y finalizo con esto. Vivir en humildad y amor, siguiendo el ejemplo de Jesús, nos permite experimentar y disfrutar su plenitud vital. Dice Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dice Jesucristo. ¿Entendemos esto realmente? Dichosos, muy bienaventurados, tendrán la vida abundante quienes ponen en práctica, quienes practican el amor, la humildad y el servicio unos con otros, ¿sí? Así que creo que en esta mañana tenemos el llamado a sacarnos la capa, agarrar una tinaja, conseguir agua, tomar la toalla y poder servirnos en amor y humildad unos a otros, ¿sí? Servir a esta nación, servir a esta nación que tanto necesita de nosotros para que todos juntos, como cristianos, ¿sí? Como hermanos, como compatriotas, podamos disfrutar la dicha de la paz, el amor y la plenitud de Dios en cada uno
de nosotros. Amén.